Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la clase de 10 de lo que es dirección estratégica. Vamos a compartir la pantalla. Hoy nos vamos con lo que es la segunda parte del módulo 2, en donde habla sobre la idea del análisis FODA. Nuestro FODA. ¿Alguna vez ya escucharon sobre ustedes sobre lo que es el análisis FODA? Se ve la pantalla, ¿verdad? Están viendo todos. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, en la parte 2 habla un poco entonces de lo que es la evaluación externa e interna. Cuando hablamos de lo externo, estamos hablando de lo que la empresa no puede manejar. Y entonces, al no poder manejar la empresa, escapa de sus posibilidades. Y lo interno es lo que la empresa sí puede manejar. Cuando hablamos de lo externo, siempre hay algo positivo y hay algo negativo. Y cuando hablamos de lo interno, también hay algo positivo y también hay algo negativo. A cada uno de ellos se les da un nombre dentro de lo que es el objeto de diagnosticar la situación de una empresa. Las fortalezas y las debilidades son internas. Estas fortalezas son positivas, cosas o lo que la empresa tiene de positivo internamente que puede manejar, se llama fortaleza. Y la debilidad, que es lo interno que la empresa puede manejar internamente, pero es malo, son las debilidades. Por otra parte, lo externo son las oportunidades y las amenazas. Dentro de esas oportunidades y amenazas está el tema de lo externo que la empresa no puede manejar. Y las oportunidades son positivas y las amenazas son negativas. Mediante este análisis de estas estrategias, se fijan los objetivos, la misión y consolidar un poco las fuerzas de la organización, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y reduciendo las amenazas. Esa frase es, para mí, es clave. Este último párrafo que está en esta parte, dentro de lo que está en esta presentación, en esta filmina, porque yo como empresa tengo que consolidar mi fuerza positiva, que es la fortaleza. Tengo que minimizar mis debilidades porque son negativas y de forma interna. Tengo que aprovechar las ventajas que surgen de la oportunidad porque es algo externo. Y reducir y eliminar, si se puede, las amenazas porque es algo externo también. Después de eso, tenemos en la siguiente filmina lo que es el FODA. Ustedes van a ver que las fortalezas y las oportunidades están juntas. Acá se ven que están juntas. ¿Por qué se ven que están juntas? Porque son positivas ambas. Y las debilidades y las amenazas están una al lado de otras porque son negativas. Pero no se confundan porque la fortaleza y la debilidad es interna y la oportunidad y la amenaza es externa. Acá dice nuevamente la definición que yo le estaba comentando anteriormente, pero le voy a utilizar a la fortaleza. ¿Qué sabemos hacer mejor? Utilizo esa pregunta para elaborar mi fortaleza. Utilizo qué posibilidades de mercado tenemos para obtener mis oportunidades. ¿Qué es lo que le estaba diciendo anteriormente? Ustedes tienen que ver el análisis que se hace de cómo está la comida o de cuántos celíacos hay en Paraguay. Con el ejemplo de la compañera me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidades hay de negocio para mí? Hago un análisis. Después veo la debilidad. La debilidad, entonces, ¿qué factores poseemos que son desfavorables para nosotros con respecto a la competencia? Me hago un comparativo con mi competencia acá por medio de la debilidad. Después tenemos lo que es la amenaza, que son los factores de peligro para la supervivencia de una organización.
Entonces, ¿qué pregunta me puedo hacer? Ahí sería reconocer el tiempo en donde me tengo que equivocar y que tengo que convertir eso en oportunidad. Las fuerzas externas del negocio. Ahí encontramos que las fuerzas externas del negocio yo puedo resaltar o puedo sacar de esta idea, de las fuerzas políticas, de las fuerzas legales, de las fuerzas económicas, de las fuerzas sociales y de las fuerzas tecnológicas. ¿Cómo se entiende esto? Cuando yo hablo de política, estoy hablando de gobierno, estoy hablando de las restricciones. Ahora, como ahora que estamos viviendo eso, para mí, para mi empresa, a lo que yo me dedicaba, creo que uno de los compañeros comentó que se dedicaba a lo que era turismo. Entonces, una amenaza para la empresa son las fuerzas políticas por el reglamento que salió del tema de que uno no puede viajar, no puede hacer vida social. Entonces, es una amenaza. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con eso? Tengo que reinventarme, que es lo que creo que la mayoría hizo en mucho de esto, que fueron reglamentos que el gobierno puso en los cuales que nosotros como empresa no podemos manejar. Escapa de nuestra posibilidad lo que pasa. Las fuerzas legales, habla de las leyes, los reglamentos que pueden ser lo que es la parte de la legislación laboral en el ambiente de la parte de las zonas urbanas, también comenta un poco los productos o servicios que pagan impuestos. Muchas veces nosotros pagamos un impuesto que de repente no se justifica a lo que es mi empresa si yo soy una pequeña empresa, ¿verdad? Pero yo tengo que pagar el 10% de IVA, tengo que pagar el tema de, ¿cuál era que se pagaba para las empresas? Me estoy olvidando, las pymes. Pagaba Iraces. exactamente, IRASIS. Entonces, que esos son reglamentos, son fuerzas legales que yo me debo a la Hacienda por medio de la SED y sobre eso tengo que elaborar también mis precios y de esa forma cambian los precios de mi producto, tengo que ver fortalezas internas para poder sobrellevar eso. Entonces, ahí es donde viene que yo puedo sacar algo positivo o algo negativo. Lo positivo que yo saco de estas fuerzas es las oportunidades. Y los negativos que yo saco de estas fuerzas son las amenazas. ¿Por qué? Porque en las fuerzas externas yo tengo que sacar oportunidades y amenazas. Ojo, las fuerzas económicas, deuda pública, nivel de salario, nivel de precio, inversión extranjera, inflación. Acá inversión extranjera me jode siempre a mí. ¿Por qué? Porque yo soy de acá local y ellos siempre traen una inversión mucho más grande. ¿Y cómo yo puedo competir con eso? ¿Verdad? Para mí es una amenaza. Las fuerzas sociales, el crecimiento, la distribución demográfica. De repente yo traigo pañales, ¿verdad? Hago una importación de pañales acá a Paraguay. ¿Qué pasa? ¿Es una oportunidad o una amenaza el crecimiento demográfico? Para mí es una oportunidad, porque a mí me conviene que Paraguay tenga un alto índice de natalidad. ¿Por qué? Porque mi producto es para recién nacidos. Ahí es donde viene lo que yo saco, o fuerzas positivas o fuerzas O sea, una negativas. oportunidad para ese rubro. Exactamente. Ahí es donde yo tengo que hacer mi análisis y por eso vienen las preguntas que estaban anteriormente en el gráfico. Y de esa forma yo entonces me analizo y es la forma de expresarme también en el momento de colocar dentro del análisis FODA, porque de repente yo tengo una idea y la expreso, pero no expresé bien, que es lo que suele pasar muchas veces cuando hacemos el análisis FODA. Después están las fuerzas tecnológicas. Hoy en día, creo que la mayoría utiliza el tema de la tecnología, pero es algo externo. ¿Por qué? Porque tiene un costo elevado en muchos casos, ¿verdad? Un costo elevado. Después tenemos lo que son las fuerzas internas del negocio. En donde yo me encuentro mal es mi debilidad. En donde yo me encuentro bien es mi fortaleza. Los recursos del capital, el personal, hoy le llaman colaboradores, la calidad del producto o servicio que yo ofrezco, la estructura organizacional con que cuento, la percepción, que escribí mal, de los consumidores. ¿Cómo era? Un error de tipeo de la profesora, pido disculpas. Bueno, entonces,
Sobre esa percepción de los consumidores aparece un poco lo que es la idea de que como empresa yo busco qué es lo que opinan de mí, cuál es la imagen que yo quiero dar, ¿verdad? Ahí trabajo un poco con la imagen del marketing. Si ustedes se dan cuenta, creo que muchas de las universidades tienen color azul, sus logos, ¿verdad? Y de repente sus sillas son todas azules y todo eso. Ahí, en contrapartida, creo que viene el tema de que la imagen que yo quiero dar con los colores que yo ofrezco trabaja mucho con la idea de lo que percibe el consumidor. De repente él ya no necesita mirar el logo de mi empresa. ¿Por qué? Porque ya ve cuáles son los colores que me identifican. Ahí sería un poco, sería algo como fortaleza. Ahora, mi debilidad es que yo ni siquiera tengo un logo, que yo ni siquiera tengo una imagen, que esa es una debilidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso? Son cosas, son fuerzas internas que yo como negocio puedo manejar y puedo elaborar. Se entiende, ¿verdad? Lo otro externo yo no puedo manejar. Una vez que nosotros hallamos todas estas fuerzas, estas situaciones, encontramos que se elabora una matriz DAFO, que es al revés, nomás en portugués está escrito que es FODA, que como un instrumento de combinación importante para lo que son los 4 tipos de estrategias. Estrategias defensivas, estrategias ofensivas, estrategias de supervivencia y estrategias adaptivas, para que se adaptan. Acá encontramos las estrategias defensivas, la combinación de las fortalezas y las amenazas, que serían estrategias maxi-mini. Complica un poco ese tema en maxi, mini, ¿verdad? Marea mucho. Pero cuando nosotros escribimos en un papel nos va a ser fácil. Una estrategia defensiva, dice la combinación, esta fortaleza de la organización que pueden contrarrestar las amenazas del entorno. Hay que ser muy cuidadosos y audaces, pues en muchos casos las amenazas del entorno son bien difíciles de vencer y las fortalezas deben emplearse con sumo cuidado y descripción. Dentro del material hay un ejemplos de fortalezas y ejemplos de amenazas, ¿verdad? También hay ejemplos de oportunidades y ejemplos de debilidades. Acá dice recursos financieros adecuados. Yo como empresa tengo plata. Entonces, puedo aplastar la amenaza de entrada de nuevos competidores con costos más bajos. ¿Por qué puedo aplazar esto? Porque entro al supermercado y si yo meto mi producto dentro del super, ya que tengo una solvencia financiera o recursos adecuados, le doy mayor promoción, compro esquineros, ¿verdad? ¿Para qué? Para colocarme en los supermercados, entonces que la gente se vaya y choque con mi producto y acá le aplasto a mi consumidor competidor por más que tenga un precio bajo. ¿Se entiende? Más o menos así sería un poco cómo yo tengo que hacer mi estrategia defensiva. Después está la estrategia de supervivencia, que es la combinación de debilidad y amenaza. Acá, por ejemplo, una estrategia mini. ¿Por qué? Porque los dos son negativos, uno interno y otro externo. El propósito de minimizar las debilidades y la amenaza también puede orientarse en el sentido que prefiera fusionar o tal vez reducir y determinar operaciones. Un proceso largo de repente. Si yo soy una empresa de servicio que estoy ofreciendo el tema de créditos, el proceso largo que hace una empresa de crédito es que llega el cliente, toma sus datos, se le tiene que pasar a lo que es, ¿cómo era? Inforcon, de Inforcon se va a la parte de créditos, ven si son personas crediticias, tienen un alto nivel crediticio y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Hace que de repente tarde mucho mi proceso y entonces la amenaza es que el cliente se vaya a otro lado porque no quiere saber nada de nosotros porque tardamos. Y yo tengo que utilizar mi debilidad de mi proceso largo acortando ese proceso para que sea menos complicado para con el cliente. En redistribución es débil, creciente poder de negociación del cliente y los proveedores. ¿Qué pasa? Si yo tengo una distribución débil, yo tengo mayor cantidad de proveedores, no me quedo con uno solo como empresa, busco más de un proveedor y de esa forma entonces mi distribución ya no va a ser débil, va a ser eficiente y eficaz.
porque voy a tener más de un proveedor y cuando yo necesite me van a poder traer cualquiera de los que tengo, no uno solo. Estrategias ofensivas, combinación, fortaleza y oportunidad. Estrategia maxi. La estrategia ofensiva que va con todo luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son líderes y manejan todo lo que venga, los entornos que tengamos. Dice, capacidad en actividades claves, dice. Entrar en nuevos mercados o segmentos. Si yo tengo la posibilidad de expandir mi portafolio de productos, ¿qué es un portafolio de productos? Yo creo productos derivados o productos que se necesita hoy. Entonces, entro a nuevos mercados y entro a nuevos segmentos porque la oportunidad se dio. Acá siempre me voy con el ejemplo de estos señores que venden, yo no sé de dónde lo que ellos son tan vale, lo que se suben en los colectivos. Ellos, por ejemplo, agarran, se suben, está lloviendo y de repente ya te están ofreciendo paraguas, te están ofreciendo pilotín y como que acá en Paraguay de repente salió el sol y a la tarde comenzó a llover. Ellos ya tienen todo eso bajo, buscan, encuentran las oportunidades y tienen la fortaleza. ¿Por qué? Porque tienen variedad de productos, ¿verdad? Entonces ellos tranquilamente pueden ofrecerte lo que necesitas ahí en el momento. Ese es agarrar la oportunidad gracias a la fortaleza que tenés. Es una estrategia ofensiva. Después están las estrategias adaptivas, que sería un poco lo que es la debilidad y la oportunidad. Una estrategia mini, maxi. Cuando hablamos de mini estamos hablando de lo chiquitito y maxi hablamos de lo grande. Se intenta reducir al mínimo las debilidades y aumentar al máximo las oportunidades. Ahí dice crecimiento rápido del mercado. Esa es la oportunidad del rubro que vos estás ofreciendo. Y débil imagen del mercado que yo les había comentado a ustedes. ¿Qué pasa? Tengo que crear un logo, tengo que crear mayor publicidad, trabajo con las redes sociales, busco la forma de esa debilidad súper en aprovechar esa oportunidad que hay un crecimiento rápido del mercado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es donde yo uso mi estrategia, adapto a lo de la debilidad que tengo. Bueno, hablé demasiado, yo no sé si se entendió, si no se entendió, compliqué la existencia. Me gusta mucho el tema de las estrategias y siempre me llamó mucho la atención las estrategias mini, maxi, mini. No sé si se entendió o no se entendió, si tienen alguna duda. Yo creo que fue bastante claro, profesora, pero trato de remitirme siempre a nuestra situación actual, que es como algo que nos sacó a todos de una planificación. Es decir, uno hace sus planes de acuerdo a la experiencia que tiene, a los antecedentes, al comportamiento que conoce de su mercado. Este año está totalmente fuera de foco. Entonces, ningún plan funcionó. Y como ejemplo extremo, yo siempre me acuerdo de que Apple, Steve Jobs reunía a sus ejecutivos principales todos los años La administración por para hacer objetivos. hacían una serie de consideraciones y análisis y decidían en qué iban a trabajar ese año fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, sé que iba a pasar con una situación como esta. Yo creo que hay un meme que también aparece. Yo me río mucho de los memes porque sinceramente parece que le dan en el ojo ahí cuando te dicen, sale vos no haciendo tu análisis, no poniendo en tu análisis FODA la pandemia, ¿verdad? Que creo que a todos, yo no sé quiénes son los únicos, trato de buscar quiénes son los beneficiarios en esto, pero creo que el único de los beneficiarios son el gobierno, porque no estoy encontrando otras personas que puedan salir de todas estas dificultades, ¿verdad? No sé si... no sé si estamos dentro de la idea. Se corta. Ah, se corta. ¿En serio? Sale todo entrecortado. Sí, profe. Ay, Sí. perdón. Yo escuché hasta la parte de la pandemia. Ah, bueno.
No, mucha gente dijo que nadie puso dentro de su análisis FODA la pandemia. Nadie puso lo que es el COVID. Y por más que vos pongas dentro de tu estrategia FODA, no va a haber otra vez una forma que vos puedas solucionar. ¿Por qué? Porque tenés que reinventarte. Creo que vos contaste la historia, ¿verdad? Y son situaciones, son situaciones que se dan. Y mira, este sistema que para mí es un sistema interesante lo que estamos haciendo nosotros, al menos sacando, porque creo que vos dijiste que tenías lo que era el sistema este de las clases por... Vos creo que Diosnel dijiste que vos estabas también en las clases online, no sé cómo le llamamos. Sí, 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 yo soy alumno virtual, a distancia. Alumno virtual, a distancia y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo sobre eso? Porque muchas personas quizás después de todo esto van a decir, ay, no, esto a mí me conviene mucho más que irme hasta la facultad, pelearme con el estacionamiento, y nunca se hubiera dado todo eso si es que no hubiera pasado todo esto, ¿verdad? Y que buscamos otra vez como una oportunidad o como una fortaleza tener todas las herramientas posibles, porque muchas universidades, me tocó de cerca con la otra empresa, con la otra universidad donde estoy, ellos tuvieron que comenzar después, ustedes comenzaron antes del semestre pasado, ¿por qué? Porque ya tenían toda la infraestructura, ¿entendés? Y la otra no. Y conste que es una universidad que tiene un alto prestigio también, pero no comenzó, ellos comenzaron después. Y con decirte que comenzaban y un Sarambí fue su plataforma y nosotros los profesores estábamos todos así, ¿verdad? Y ahora recién, en este segundo semestre, recién separaron todo. Mira, estoy hablando mal y estoy grabando, perdón. Sucede en la mejor familia. Bueno, pero por ahí va, ¿verdad? La clase ya cerramos un poco la idea, entonces yo cierro todo. Dentro de la tarea 2, que coloques 2 fortalezas, 2 oportunidades, 2 debilidades, 2 amenazas. Y después de eso, veas qué tipo de estrategias te conviene. Solamente elegís una de las estrategias. Solamente una de las estrategias. Si vas a elegir las estrategias ofensivas, si vas a elegir las estrategias defensivas. Entonces vos elegís la estrategia que vos creas conveniente.